es la aplicación del principio de Pascal en los frenos de un auto. Es decir, que la presión que yo ejerzo sobre un punto de un líquido se transmite a todos los puntos del líquido con el mismo valor. Esa era la parte hasta donde nosotros habíamos llegado. Yo lo voy a pasar rápidamente. Este era el cuadro que tenían que ustedes copiar, ¿se acuerdan? Ahí lo están. ¿Lo están viendo el cuadro? Sí, profe. Bueno, ese cuadro yo se los puedo pedir, por ejemplo, para la próxima clase, subir el apunte, el cuadro. Esto ustedes lo tienen que tener como apunte. Y nosotros habíamos llegado acá, donde explicaba, yo lo estoy pasando muy lentamente, el uso del principio de Pascal, el hecho, por ejemplo, de esta esfera, cuando yo sometía una presión acá y todos estos tapones saltaban porque yo le transmitía la presión a cada punto de eso. Seguíamos con el tema del principio de Pascal de los cilindros, donde llegábamos a una ecuación, que esa ecuación era esta, es decir, que realmente en todo lo que hemos visto, en el principio de Pascal es definición de presión y después en la balanza de Pascal, como ustedes le quieran llamar, llegamos a la conclusión que la fuerza F1 aplicada en este punto por la superficie que tiene este cilindro era igual a la fuerza F2, que sería esta, por el área que abarca, por el principio justamente de Pascal. Eso era lo último que habíamos visto. Y acá hay un problema, ¿cierto? Fíjense que acá en este problema que les está dando, dice, se desea elevar un cuerpo de 1.500 kilos utilizando un elevador hidráulico de plato grande, circular, de 0,9 metros de radio y plato de 0,1 metro de radio. Bien, ustedes lo que tendrían que aplicar es esta fórmula. Si alguno tiene cómo captar, cáptenlo el problema. Yo después voy a poner un pizarrón y lo vamos a resolver ese problema. La aplicación de la fórmula es esta. Es muy simple la aplicación de la fórmula, ¿cierto? Y lo que a mí me están pidiendo es calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño, es decir, en este émbolo, para levantar los 1.500 kilos. Y lo que me están dando es el radio. Con eso terminaríamos con el principio de Pascal, que sería el primer principio. Entonces yo ahora voy a poner el pizarrón, ¿cierto? Y después en todo caso vamos a ver el otro video de una aplicación concreta del principio de Pascal. Es decir, vamos a colocar la tablet. ¿Por qué? Porque los problemas que les voy a dar o la tareita que van a tener para la próxima clase es hacer un trabajito práctico del principio de Pascal. Vamos a trabajar un poquitito. ¿Alguien captó lo que yo le pedí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, nos vamos a manejar como siempre nos hemos manejado. Es decir, nosotros acá, en este caso en particular, vamos a utilizar la fórmula básica, que es presión, vamos a hacerlo con mayúsculas así queda bien, presión igual a fuerza sobre superficie, ¿cierto? Eso lo que a mí me está dando es lo que se llama Pascal, y el Pascal es igual al Newton sobre metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados. Para poder poner el metro cuadrado, vamos a utilizar la tablet, sobre metros cuadrados. Esa sería la primera expresión de hidrostática, que es la presión, esa presión. Y
lo que vamos a hacer ahora es aplicar el teorema de Pascal. Teorema de Pascal. Que indudablemente el teorema de Pascal pertenece a la parte que estudia los fluidos, ¿cierto? Pero ¿a qué parte? A la parte de hidrostática. Es decir, se borró. A la parte de hidrostática, a la parte, el principio de Pascal, ¿cierto? Que fundamentalmente pertenece a la parte de hidrostática. Es decir, lo que serían los líquidos, hidrostática, principio de Pascal, y eso me pertenece a lo que sería hidrostática. Es decir, lo que se denominaría líquidos en reposo. Y el principio de Pascal, fundamentalmente, me establece una ecuación donde me dice que la fuerza 1 dividida el área o la sección 1 es igual a la fuerza 2 dividida la sección. Eso es lo que me establece el principio de Pascal. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Ahora nosotros nos vamos a manejar como nos hemos manejado en tercero. Vamos a colocar los datos para hacer el problemita. Los datos, que aquel que lo copió me los puede decir cuáles son los datos. Los datos quiero nada más. 1900 kilos. ¿Qué? ¿De qué? Lee el problema. Es la fuerza. ¿Qué fuerza? Es lo que yo tengo que levantar. La fuerza 2. ¿Está bien? ¿Es igual a cuánto? Estoy esperando a cuánto es la fuerza que tengo que levantar o el peso que tengo que levantar. ¿Qué pasó? Cuerpo de 1500 kilos. 1500 kilogramos. Kilogramos. Ese es un dato. ¿Qué otro dato me da? Utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0,9 metros de radio. 0,9 metros. Y entre paréntesis vamos a colocar de radio. Sí. ¿Qué más me da? Y un plato pequeño circular de 0,1 metro de radio. 0,1 metros. Lo ponemos así. De radio. Es decir, que esos serían los datos que me está dando. Es decir, los datos que me está dando son F2, no me está dando la sección, me está dando el radio, y acá no me da la sección, también me da el radio, y lo que me está pidiendo, ¿cuál sería la F1? Es decir, que mi incógnita sería F2. Perdón, F1 sería mi incógnita. Es decir, me está dando como dato, este sería mi dato, y esta sería mi incógnita. Para poder encontrar mi incógnita, e indudablemente, yo lo que tengo que hacer es tomar mi incógnita y ver cómo la relaciona con los datos aplicando esta ecuación. ¿Mm? ¿Yo lo puedo aplicar directamente la ecuación esa? Es decir, la ecuación sería, si yo quisiera aplicarla, lo que a mí me están preguntando es esto. Esta es mi incógnita. Acá lo que estoy aplicando es el teorema
de Pascal o principio de Pascal, entonces yo perfectamente ese 2 que acá está dividiendo lo paso multiplicando, ese 1, perdón, al otro miembro. Entonces me queda que la fuerza F1 es igual a la fuerza F2 por S1 sobre S2. Y esa sería la ecuación a aplicar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, hablen. ¿Que no, o no han desayunado esta mañana? Ahora, ¿yo conozco la sección 1 y la sección 2? Sí, ¿A dónde? ¿Cuál es? el radio. La Ah, sí que profecía del radio es lo radio. mismo que sección. Radio es lo mismo que sección, chicos. Si yo a ustedes les dibujara esto, esa es una sección circular, ¿cierto? ¿Sí o no? Para Sí, mí, profe. el radio Sí, es esto. Para mí el radio es eso. Eso es el radio. Y yo lo que necesito no es el radio. Yo tengo, ahora lo vamos a hacer, tengo eso y tengo eso. Donde yo tengo una sección S1 y tengo una sección S2. Pero a mí lo que me están dando es un radio R1 y me están dando un radio R2. Pero yo no puedo aplicar directamente. Yo lo podría aplicar directamente, pero realmente yo tendría que aplicar una fórmula para conocer la sección. ¿Cuál es la fórmula para conocer la sección esa? ¿Cuál es la fórmula de sección? La sección se calcula como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la sección esta. Yo esto lo puedo expresar en función de radio. ¿Cómo lo expreso? Va a ser igual a pi, y yo acá tengo diámetro al cuadrado. El diámetro es 2 veces el radio al cuadrado, dividido 4. Entonces yo perfectamente puedo poner pi por radio al cuadrado, ¿está bien? Porque esto sería realmente, me está faltando acá, me comí algo. Vamos a volverlo a poner. Sería pi 2 radio al cuadrado, ¿cuánto sería? 4, porque el 2 lo elevo al cuadrado, y radio lo elevo al cuadrado, 4 radio al cuadrado dividido 4. ¿Está bien? Entonces yo puedo simplificar este 4 con este 4 y yo la sección también la puedo calcular como pi por radio al cuadrado. Esa sería una fórmula y esta sería la otra. Pero a mí lo que me están dando es radio. Entonces, ¿cuál fórmula tengo que aplicar? ¿O cuál fórmula aplico? Chicos, ¿qué pasa que no hablan? La segunda, profe. La segunda. Fíjate que
me decía aplicar el radio, no es radio al cuadrado, porque si yo reemplazo en esta ecuación, fíjense cómo me va a quedar. Si yo a esta le vamos a llamar 1, para que se entienda, y a esta le vamos a llamar 2. Entonces yo puedo poner perfectamente que la fuerza F1 es igual a la fuerza F2, que yo la conozco, sí, por la sección 1, que vamos a llamarle, va a ser pi por el radio 1 al cuadrado sobre la sección 2, que es pi por el radio 2 al cuadrado. Yo a lo sumo puedo hacer es simplificar esto con esto. Entonces me va a quedar la fuerza F2 por el radio 1 al cuadrado sobre el radio 2 al cuadrado. ¿Te das cuenta por qué, o se dan cuenta por qué no podía ser directamente por el radio? Porque no es lo mismo. Porque es sobre la sección. ¿Y eso de dónde parte? Y eso parte de esto, chicos. Claro. Parte del dibujo que teníamos. Del dibujo de la prensa hidráulica. Porque en último caso, el dibujo de la prensa hidráulica, vamos a dibujar la prensa hidráulica para que se den cuenta. El borrador no quiero. El dibujo era así. Donde yo acá tengo una F1 y acá tengo una S1. Y donde acá yo tengo una F2 y acá tengo una S2. Si yo esto lo sacara, sería así sería. Y yo tengo esto. Esto es la sección, que no es el radio. El radio es solamente esto. ¿Qué me dice la prensa hidráulica? Que esto dividido esto es igual a esto dividido esto. Y a mí lo que me están dando es radio, nada más. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar cómo con el radio calcular la sección del cilindro este y del cilindro este. La sección, por definición, eso lo deben de haber visto en geometría, en primer año, la sección es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Como la sección, si yo le dijera, calcúlenme la sección de un cuadrado del lado L. ¿Cómo es la sección de un cuadrado? L por L. Y eso me da esto. Si yo les pido la sección de un rectángulo, y yo a esto le llamo L1 y esto le llamo L2, la sección del rectángulo es L1 por L2. Y eso me da esta superficie. En el caso de esto, circunferencia, o del círculo, mejor dicho, la sección es esta la ecuación. No es tan simple como esta. Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi, acuérdense que es una constante matemática que se demuestra por qué la sección es esta. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Es decir, Sí, profe. si yo hubiera puesto el radio directamente, como me decía al principio, me estoy comiendo el cuadrado y los dos radios no son iguales. Entonces esto cuando lo eleve al cuadrado me va a dar un valor y esto me da otro valor, es decir, que no puedo poner los radios. Yo lo que tengo que aplicar es esta fórmula y después averiguar la sección. Siempre que calculen una prensa hidráulica, la sección va a ser esta. O utilizan esta ecuación o utilizan esta. Porque yo a lo mejor le digo, el diámetro del cilindro, en ese caso lo que yo les estoy dando, si les digo el diámetro es de acá hasta acá, es de 2, por decirle.
pero quiero que me lo calculen con el radio. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es aplicar esta ecuación. ¿Mm? No esta. ¿Mm? O les pido el radio. Acá les di el radio, entonces aplico esta, pero en última instancia la definición es esta, de sección. Como la definición de sección de un rectángulo es esta, como la de un, y la de un triángulo, poca geometría, ¿eh? La de un triángulo, la superficie es base por altura sobre 2. ¿Y por qué la superficie de un triángulo es base por altura sobre 2? ¿Se lo han preguntado alguna vez ustedes por qué? No, profe, la verdad que no. Mira, es muy simple. Yo Igual tengo le un, digo, hace mucho que no bueno, tenemos geometría, que no vemos este tipo de cosas. bueno, pero conmigo la van a ver. Por eso yo les digo que es muy importante que veamos todo, porque yo sé que tienen, en algunas cosas tienen mucha eficiencia. Estos son las 3 ecuaciones, ponerle las 4 fórmulas más básicas. Círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado. Fíjate vos por qué es base por altura sobre 2. Muy simple. Este es un cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ponele que al cuadrado, por más que sean los lados iguales, le vamos a llamar a esto altura y a esto base. ¿Está bien? Si yo al cuadrado lo divido por 2, ¿qué tengo? Triángulo. Triángulo. Entonces, si yo digo base por altura, sería la superficie del cuadrado. Dividido 2 sería la superficie de ¿qué? Piensen. ¿Cómo, Les profe? dije que los iba a hacer pensar yo a ustedes. Yo tengo, si yo quiero calcular, pongan olvídense de esta línea que yo he puesto. Yo tengo un cuadrado, pero en lugar de llamarle L, le llamo H a la altura y B a la base, aunque sean iguales. En el cuadrado, H es igual a B en una superficie cuadrada. Lo cual significa que si yo quiero saber la superficie, va a ser B, H por B. ¿Está bien? Esto por esto me da la superficie al cuadrado. Nada más que le llamé distinto. Le llamé altura y le llamé base. Que podría haberle llamado L y L, pero yo le llamé altura y base a propósito. Ahora, si yo el cuadrado lo divido en 2, ¿qué tengo? Triángulo. Un triángulo. Entonces directamente tomo la base del cuadrado, la divido por 2 y tengo la superficie de un triángulo, chicos. Miren dónde sale la ecuación de la superficie de un triángulo. ¿Eso no lo vieron en matemática? Sí, profe, pero 3 años atrás y no lo tocamos más el tema. Claro, pero te das cuenta que son cosas muy simples, porque por ejemplo esto, como sacar la fórmula, estas formulitas, apréndanselas porque las van a utilizar siempre. Por eso me he detenido, no importa que me detengan esta fórmula, porque tanto la del cuadrado como la del rectángulo, si no se acuerdan, la del triángulo es fácil, porque el triángulo ustedes hacen la superficie del cuadrado, la dividen por 2 y tienen la del triángulo. ¿Mm? Pues yo qué hice, un cuadrado, y la superficie del cuadrado es la altura por la base. Si yo la divido por 2, tengo la superficie del triángulo. Y ya está. Esta puede ser un poquito más difícil, pero si yo la quiero en función de radio, yo sé que el diámetro es 2 veces radio. Reemplazo diámetro por 2 veces y lo elevo al cuadrado. Después desarrollo y llego a esto. La que muy posiblemente hayan visto ustedes ha sido esta formulita. Y de memoria. ¿Mm? ¿Por qué esta sale de la constante universal 3,1416? Que es una constante universal. Que demuestra que siempre que vos multiplicás el diámetro al cuadrado y lo dividís por 4, te va a dar la superficie de un círculo, siempre. Por eso es una constante universal. Tiene toda una explicación matemática esa constante, 3,1416 que vale. Pero bueno, eso Sí, para que eso sí sí. lo vi. Bueno, entonces eso es importante. Ahora, lo importante es que fíjense que yo ya llegué a la fórmula. ¿Qué me queda ahora? Reemplazar directamente. La fuerza 1 la conozco, es 1000
1500 kilogramos fuerza, porque es el peso realmente. El radio 1 es, que sería el 0,1, ¿cierto? ¿Sí? 0,1 metros al cuadrado, dividido 0,9 todo al cuadrado. Yo perfectamente puedo seguir haciendo así. 1500 kilogramos fuerza. 0,1 al cuadrado, chicos, ¿a qué es igual? Vamos, rápido. 0,1 por 0,1. Es lo mismo, 0,1. Ah, 0,1 por 0,1, 0,1. Cero coma cero uno. 0,01 metros al cuadrado. Dividido. 0,9 al cuadrado. 0, ¿cuánto? 81. 0,09. ¿Cómo? Chicos, no adivinen. Multipliquen 0,9 por 0,9. ¿Quién dijo? Profe. 0,81. 0,81 metros al cuadrado. Esto con esto se simplifica y yo ya sé que la fórmula está bien aplicada porque lo que yo estoy midiendo es fuerza. Y me da en kilogramos fuerza, así que la unidad está bien. Esa es la primera prueba que tengo. Ahora multiplique 1500 por 0,1. $150. 150. Y divídanlo por 0,81. ¿Cuánto da? 0,82. ¿Cómo? Tienen ustedes que... ¿Cuánto? Como 100, ¿Cuánto? 185,185. 185, ¿coma? Era 150 dividido en 0,81, ¿no, profe? Sí, sí. ¿Cuánto da? 185,185. Coma 100, ponemos 185,18. ¿Está bien? Dejamos ahí. Con 2 decimales. Kilogramos. Fuerza. Fíjense que ustedes para levantar 1500 kilos solamente utilizan 185 kilos. Y ese es el concepto de la balanza. Y el concepto que se tiene cuando uno levanta un auto con los famosos cocodrilos en la gomería. El cilindrito que levanta es más chiquitito que el cilindro, que el peso del auto. Es decir, que ustedes aplican una fuerza mucho menor para levantar una fuerza mucho mayor. Ese es el concepto de la prensa hidráulica. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Les cuesta un poco el tema de problemas a ustedes, ¿no? Sí. Sí, ya veo. Bueno, van a tener que ponerse y ahora copien todo esto, inclusive con todo esto, como ustedes quieren, ordénenlo como ustedes quieren, pero yo acá les he pedido esta fuerza F1, pero les puedo pedir esta sección, les puedo pedir esta y les puedo pedir esta. Es decir que, como para que empecemos a practicar,
les voy a cargar una tarea con 5 ejercicios de aplicación de la prensa hidráulica. Acá tienen un ejemplo. Siempre la fórmula de la sección va a ser esta o esta. Y lo que tienen que hacer es despejar, depende de lo que yo les pida. En este caso, yo despejé F1, pero yo les puedo pedir F2, les puedo pedir la sección, o les puedo dar F1, F2 y S1 y les pido S2. Es decir, que los 5 problemitas van a ser trabajar con esta formulita. ¿De acuerdo? Y con los distintos tipos de unidades. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Cópiense todo esto. ¿Me han ido siguiendo todo el procedimiento, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que es muy simple, porque es solamente aplicar una ecuacioncita y despejar el incógnita que yo tengo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le diera el radio, pero en un caso se lo doy en centímetro y en otro caso se lo doy en metro? ¿Qué tendrían que hacer? Pasar los metros a centímetros. O los centímetros a metro, indefinidamente. Y si yo Claro. le diera, en lugar de darle kilogramos fuerza, le diera Newton, por ejemplo, y se los pido en kilogramos fuerza, ¿qué tendrían que utilizar? La tabla. La tabla de equivalencia. Lo cual significa que la próxima clase los quiero con la tabla de equivalencia y con el práctico que les voy a cargar. No les voy a cargar mucho ejercicio, les voy a cargar 5 ejercicios resueltos para que los compartamos, porque indudablemente están bastante duros en lo que es resolución de problemas y lo que es analizar los problemas y darse cuenta que hay que aplicar. En este caso es muy simple, pero por ejemplo cuando veamos el teorema de Bernoulli, es una ecuación de igualación de energías, donde cada miembro tiene 3 energías distintas, donde hay que despejar de un lado al otro para obtener el valor final. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios de este y del principio de Arquímedes, que es el próximo que voy a explicar en la próxima clase. Primero les voy a explicar el principio de Arquímedes y luego vamos a compartir la tarea que yo les voy a cargar. A ver cómo la han resuelto. Bueno, profe. ¿Terminaron ya? ¿O todavía están No, copiando? profe. Sí. Bueno, unos sí, otros no, esperamos entonces, no hay problema. Cópienlo, sean prolijos. Esto sería más fácil si fuera clase presencial, pues lo haría pasar a alguno al frente, que lo haga. Ahora por lo menos se pueden esconder atrás de la cámara, pero en la clase presencial es más complicado.
Alguien entró al final. ¿Quién fue el que entró al final que le di que entrara de ustedes, chicos? Yo, profe, porque me andaba mal el internet y no le podía avisar. ¿Cómo el nombre tuyo? Santiago Gómez. Gómez, listo. Bien, antes que terminemos, ¿le quedó alguna duda cómo resolver el ejercicio o el problemita este? No, profe, creo que no. Surgen después las dudas mientras vamos haciendo los otros ejercicios. Bueno, acuérdense que siempre ustedes cuando resuelvan tienen que estar en un mismo sistema, para eso tienen que estar con la tablita en la mano. Y la otra dificultad es que sepan despejar, es decir, si yo les pido la fuerza 2, la sección 2 la pasan al otro miembro dividiendo. Si yo les pidiera, por ejemplo, calcular las secciones, la forma más fácil de calcular las secciones, yo les doy una artimaña para que lo puedan hacer. Vamos a sacar acá, a ver. Yo podría, para calcular, por ejemplo, si yo les pidiera calcular una sección, la mejor artimaña es dar vuelta a la ecuación, es decir, poner S1 sobre F1 es igual a S2 sobre F2. ¿Estaría bien si yo la pongo así la ecuación? ¿Podría utilizarla? Es decir, la pregunta matemática es, si yo doy vuelta el primer miembro y doy vuelta el segundo miembro, ¿la igualdad se mantiene? Y sí, Sí. profe. Sí, Es lo se mismo. mantiene, es lo mismo. Entonces, cuando yo le pida calcular lo primero que tienen, la sección, lo primero den vuelta a la ecuación. Entonces, si yo le estoy pidiendo esto, pasan esto allá. Si yo le estoy pidiendo esta, pasan esta allá. Es decir, son todos artificios matemáticos de fácil y me baso en conceptos matemáticos. Si yo doy vuelta el primer miembro y doy vuelta el segundo, no me cambia la igualdad. Como si yo le sumo a ambos miembros un mismo número, no me cambia la igualdad. Esos son los artificios matemáticos que hay que saber para poder resolver los ejercicios. Entonces se facilita mucho los ejercicios. Y eso no se lo resuelve la calculadora. Pues la calculadora uno tiene que saber matemática para poderla usar bien. Si no, hay errores. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta del problema este? Creo que no, profe. No, profe. No, profe. Bueno, nos vemos el próximo lunes con la tarea hecha. Yo se las voy a cargar mañana. Tienen toda la semana para hacerla. Les voy a dar 5 ejercicios nada más, donde voy a mezclar unidades, donde voy a pedir secciones. Los tienen que traer hechos porque a cualquiera le puedo pedir que lo comparte en la pantalla a ver cómo lo resolvió. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, que tengan una buena semana, chicos, y cuídense. Igualmente, vemos. profe. Gracias, Nos profe. vemos la Igualmente. próxima. Chao, hasta Nos luego. vemos, profe. Chao, profe. No, profe, gracias por la clase.